Sharakos, Bekasha. Toda raba. Ok, listo. Estamos entonces empezando nuevamente, Baruch Hashem, continuando con el estudio de mi libro, Descubriendo tu luz interior, cosa que hemos mencionado muchísimo también en otras clases, también como ayer lo mencionamos en el libro Hacia una vida plena de sentido. Y bueno, aquí estoy, no estoy en casa, pero me siento como en casa. Estoy acá de una familia de amigos también, personas que también, algunos son judíos, otros están en proceso, otros están, venían siendo alumnos míos hace mucho tiempo como Justos de las Naciones. Y bueno, qué bonito compartir aquí en este momento con ellos y también con ustedes acá. Y precisamente vamos a continuar con el día número 4 de lo que es el conteo del Lomer, que como ya hemos dicho es un tema no solamente como para la fecha del Lomer, sino un tema de reflexión personal también en lo que es el trabajo y la lucha por nosotros ser mejor delante de Hashem cada día. Y hablamos, pregunta por acá Ilse Mendoza en el chat, ¿dónde puedo comprar el libro? En Amazon. De hecho, voy a aprovechar porque una persona en la clase pasada me dijo que quería hablar conmigo. Voy a dejar aquí mi número en el chat para que si quieren me puedan escribir por WhatsApp. Por favor, me avisan que vienen de parte de esta clase para yo ubicar un poco más. 301 48 28. Aquí. Ahí envío en el chat. Gracias, Moshe. Mi número de WhatsApp también para que lo guarden, para ubicarme un poco, porque algunas personas son nuevas, digamos, dentro de mi estudio. Entonces me escriben que vienen de esta clase y así me ubico un poco más. Quien quiera de pronto tener una sesión privada, algo de consejería, de estudio, no solamente consejería, sino también con lo que tiene que ver con estudios, cosas de estudio que de pronto necesiten una asesoría. ¿Ok? Bueno, estamos en el día número 4 de lo que es esta reflexión del Lomer. Esta reflexión que más allá de contar, como ya lo hemos dicho, debe llevarnos a una introspección en ese trabajo personal, en ese trabajo de corrección. Y la primera parte del libro abordó esa parte del autoconocimiento. Primero identificar las capacidades que tenemos, que Hashem nos dio con las capacidades que nos creó. Y estuvimos hablando muchísimo, muchísimo la clase pasada. De hecho, nos extendimos en un solo día, vamos a decirlo así, en lo que tiene que ver con la reflexión de la Sefirot de Tiferet, el equilibrio. Ya, el equilibrio es algo que necesitamos en muchas, por no decir en todas las cosas de nuestras vidas, en nuestro día a día. Necesitamos equilibrar todo. Y de hecho, en eso consiste también el tema de refinamiento personal, equilibrar todas estas fuerzas, estas capacidades, estas cualidades que Hashem nos dio en aras de un trabajo que nos permita estar cumpliendo su voluntad. ¿Ok? Entonces, pero además de eso, también tenemos la Sefirá de Netzach, que es la que viene el día de hoy, la Sefirá número 4, que es una de las cualidades, una de las cosas en las que muchas personas tienen em, falencias hoy día también no solamente, no se dan cuenta, no solamente en el trabajo personal, no solamente en el crecimiento personal, sino también en proyectos, en metas personales a nivel, puede ser de un emprendimiento, lo que sea. Son muchas cosas donde a veces sin darnos cuenta estamos fallando en esta cualidad. Todo lo que vamos a estar hablando en todas estas clases nos permite a nosotros, como ya hemos dicho, medirnos a nosotros mismos, que eso se llama la palabra shiur, y poder entonces identificar ciertas cosas que tendremos que mejorar y también las cosas que Hashem nos dio para que son nuestra fortaleza, que son nuestros, eh, nuestros dones, vamos a decirlo así. Eh, Tenemos aquí entonces la sefirá de Netzach, que podríamos traducirla como victoria o así normalmente se traduce, victoria, ¿ok? Pero para mí el término ahí se queda corto porque uno cuando quiere llevarlo a su vida práctica dice, bueno, ¿cómo yo?
empleo la victoria. Suena como a algo muy grande, como de pronto una guerra y tenemos entonces esa lucha y poder mejorar esas cosas. Pero eso ahí aplica mejor la palabra resiliencia, ¿ya? Que también es otra forma de definirla. Resiliencia, superación, compromiso en el amor, compromiso en Gesed. Entonces tenemos Netzach de Gesed. Y es importante entender esta relación que tiene Netzach con Gesed. Dice aquí, la relación o unión de dos personas siempre conlleva retos. Los seres humanos somos distintos, cada quien en una creación es una creación única. Incluso gemelos idénticos podrían ser iguales externamente, pero son diferentes internamente en sus emociones, luchas y comportamientos. O sea, cada ser humano es único. No importa si se parecen externamente, todos tenemos un alma única. Esto es así porque cada alma es distinta de la otra y cada quien tiene cosas distintas que refinar. Por eso relacionarse con un amigo o con la esposa o esposo, con los jefes o compañeros es un trabajo que implica retos, implica sabiduría, implica flexibilidad, implica determinación, implica superación, implica crecimiento. O sea, no hay un manual aquí. Incluso este libro, que puede ser una guía en el trabajo personal, no está definido para una sola persona, es algo muy general. Cada persona, en la medida que estudia el libro, en la medida que comprende también, se comprende, se conoce a sí mismo, empieza a poder descubrir su grandeza y a también descubrir la oscuridad que hay en cada uno y poder trabajar en esas cosas. Eso, cada camino es independiente. Cada camino es personal, individual y muy diferente de los demás. Muchas veces también en el mundo suceden cosas no esperadas, decepciones, frustraciones, tristezas, traiciones, lamentablemente, o luchas injustas de personas que pasan por encima de otros en aras de lograr su cometido. El mundo en general no es fácil, el mundo fue construido así. Precisamente está diseñado para que nos esforcemos en sacar lo mejor de nosotros mismos, distorsionar nuestras cualidades, eh, en sacar lo mejor de nosotros mismos y distorsionar o refinar nuestras cualidades. ¿Ok? Un segundito. Ok. Dice, el mundo en general no es fácil, precisamente está diseñado para que nos esforcemos, sacar lo mejor de nosotros y mejorar nuestras cualidades. Em, pero cuando leemos las instrucciones, ¿cuál es la instrucción? ¿Cuál es el manual de instrucción que Hashem nos dio, la Torah? Cuando leemos las instrucciones que Hashem nos dio, transitar estos retos puede convertirse en satisfacción, ¿ya? O sea, no es lo mismo estar trabajando en el crecimiento personal cuando no se tiene ningún tipo de conocimiento de lo que Hashem mismo nos enseñó como un manual de vida. Y como me dijo una alumna una vez, me dijo, Rap, siento que mi vida ha cambiado, me decía ella, por la Torah, no es por mí, no es por las clases, o sea, al final de cuentas uno es un instrumento de Hashem en transmitir un conocimiento, pero es la Torah la que hace estas cosas. Y venía con problemas, con dificultades, con muchas cosas, y hoy día me dice, veo las cosas de manera diferente, veo las dificultades de manera diferente. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en su vida? ¿Hay menos dificultades? No. A veces siguen habiendo dificultades, es un mundo de retos, así está diseñado el mundo. Pero lo que cambió es la forma en cómo ella ve las dificultades. Y eso cómo puede cambiar en la medida que uno precisamente estudia y aprende de ese manual que Hashem nos dio, que es la Torah. Es un manual para transitar estos retos y se puede transformar todo entonces en una satisfacción. En eso consiste esta cualidad de superación y compromiso relacionado con la bondad o amor. Eh, Soportar los reveses de la vida de una manera optimista y tranquila. Eso es lo que hoy normalmente conocemos como resiliencia. O sea, es la capacidad de sobreponerse
a las dificultades que tenemos. O sea, en verdad, esperar un mundo sin dificultades es una ilusión. O sea, el mundo no está diseñado para de esa forma. El mundo tiene retos, el mundo tiene sufrimiento, el mundo tiene muchas cosas que nos ponen a prueba. Pero eso no es casualidad. Hashem diseñó todo de esa manera precisamente para poder sacar lo mejor de nosotros. A veces no somos capaces de darnos cuenta lo que podemos hacer o las capacidades que tenemos hasta que no nos ponen a prueba. ¿Ya? A veces estamos en nuestra situación de confort en ciertas cosas, pero cuando nos toca ponernos a prueba o cuando Hashem nos pone a prueba, allí no solamente nos damos cuenta de qué cosas Hashem nos dio la oportunidad de hacer, sino también fortalecemos nuestra emuná, ¿ya? Nuestra emuná. Entonces, el mundo está construido así. Entonces, pero Hashem no nos dejó un mundo simplemente aquí como a luchar a ciegas, sino que nos dotó con una cualidad que se llama Netzach. Tenemos en nuestra alma entonces la capacidad de lo que llamamos modernamente hoy resiliencia, la capacidad de sobreponernos a dificultades, la capacidad de vivir duelos y salir adelante, porque los duelos también es parte de la resiliencia, o sea, hay que saber vivir los duelos también, es parte del proceso de la vida. Entonces, hay duelos de muchas cosas. Duelos generalmente los relacionamos con la pérdida de un pariente, de una persona, pero puede haber duele, ¿cómo? Exactamente, o puede ser duelo por una persona que no murió, como dicen acá, pero ya no está en nuestras vidas, etcétera. Entonces hay un duelo. Los duelos son necesarios y se necesita fortalecerse en la cualidad de resiliencia para poder llevar un duelo de la mejor forma, de una manera saludable, de una manera que nos ayude a nosotros entonces ese duelo. Dice que en eso consiste la cualidad de superación y compromiso. Em, Relacionado con la bondad o amor, soportar los reveses de la vida de una manera optimista y tranquila, confiando y sabiendo siempre que todo viene de Hashem para nuestro bien y o analizando nuestros errores y aprender de ellos, pero teniendo la suficiente confianza en uno mismo para levantarse y seguir. Por eso también es denominado resiliencia. El duelo, como ya me adelanté un poquito aquí, y la tristeza a veces son parte del proceso. ¿Has escuchado la famosa frase que la tristeza es un pecado, cierto? ¿La has escuchado de pronto de otros rabinos, otras personas que también enseñan esto? En verdad, en ninguna parte de la Torá está dicho que la tristeza es un pecado. No, no está expresado tal cual, pero la tristeza lleva al pecado, exactamente. Sí, la tristeza lleva al pecado. Sin embargo, hay algo interesante que el Tania enseña. Y es que a veces hay tristeza que conduce, o sea, que nos puede apalancar en el crecimiento personal. Cuando se sabe vivir un duelo. La tristeza a veces son parte del proceso, como decía, parte del proceso de crecimiento. Estar triste es imposible que estemos felices todo el tiempo. Es imposible que una persona que perdió un pariente o un ser querido esté feliz. O sea, eso sería un absurdo, es una locura pensar que esta persona está así. Hay leyes en el Shulchan Aruch con respecto al duelo, aunque también esa persona tiene que vivirlo y tiene que uno respetar eso. Entonces sí, hay momentos de tristeza. El problema de la tristeza es cómo, hacia dónde nos empuja la tristeza. Ese es el problema. Si me empuja a hundirme más, si me empuja a deprimirme más, hay algo que no está bien allí. Sin embargo, como dice el Tani, hay una tristeza que es buena. ¿Cuál es esa tristeza? La tristeza que me lleva a un arrepentimiento, la tristeza que me lleva a reflexionar de las cosas que de pronto no hice bien y la tristeza que me lleva a superarme. Eso se llama Netzach. Claro, a valorar incluso a veces las cosas, los sufrimientos, exactamente, así es. Entonces, el dolor y la tristeza a veces son parte del proceso, sin embargo, son etapas transitorias. O sea, no es normal. Lo que sí no es normal es una persona que pasa triste todo el tiempo. Ya eso lleva, se llama incluso a veces depresión. Ya eso no es normal. Que una persona tenga un episodio de tristeza es normal. Pero que una persona viva en tristeza un día tras otro día y otro día, eso no es normal. Ya eso, allí se apegó el mal, el Yetzer Hara.
Ya, la resiliencia, como dice aquí, si una persona se queda en ellas, o sea, en estos estadios de tristeza, de duelo, mucho tiempo, se verá afectada y esto no es lo ideal. Hay gente dentro de las religiones, yo escuchaba personas que guardan un duelo de por vida. O sea, falleció alguien y de por vida están de duelo. Eso no es lo que la Torah nos enseña. Ya, el duelo es transitorio. Ya, esa es una etapa que se necesita vivir, pero es transitorio. No espera Hashem que nosotros vivamos en duelo constantemente. Entonces dice aquí, eso puede afectar a la persona precisamente cuando se queda estancada en la tristeza. Y tiene la persona, si por lo menos todavía tiene la capacidad de discernir, tiene que darse cuenta de que esto no está bien y si no lo puede controlar, tiene que pedir ayuda. O sea, no puede quedarse ahogándose, vamos a decirlo así, solo, porque esto es lo que lleva a veces a situaciones terribles como el suicidio y otras cosas. Entonces no es lo que se espera. O sea, la persona debe vivir estas etapas de la vida y eso, al final de cuentas, pasar la página después de un tiempo, porque el duelo también, incluso en la laja, tiene un tiempo. Eso se llama resiliencia, la capacidad de entender y amarnos a nosotros mismos y saber que un duelo debe ser superado para seguir avanzando de manera saludable. Si la persona no vivió un duelo adecuado, un duelo sano, va a avanzar, va a ser muy difícil. ¿Ya? Hay muchos duelos que tienen que ver con el tema de terminación de una relación, un divorcio, lo que sea, y eso también tiene que vivirse y es parte del duelo, pero si la persona se queda, como dice, estancada en ese punto, va a ser muy difícil que reconstruya su vida y que avance. ¿Ya? Entonces dice aquí, eh, debe ser superado y avanzar de manera saludable. Esto está relacionado con nuestra cualidad de Netzach. Es muy difícil, puede ser difícil para algunos, pero al final de cuentas todos tenemos esta capacidad en nuestra alma, todos tenemos esta cualidad de nuestra alma que se llama Netzach o resiliencia. Es decir, todos estamos equipados para superar las cosas, las dificultades, los sufrimientos del mundo. O sea, Hashem creó un mundo de retos, Hashem creó un mundo con dificultades, pero Hashem también nos capacitó con la capacidad de afrontarlos, de aprender de ellos y de salir adelante. Ya, eso se llama resiliencia. Entonces, dice aquí, de la misma forma, la superación de la persona en su avance por ser un mejor justo requiere también un toque de amor. O sea, no solamente exigirse que tengo que salir adelante, exigirse que tengo que superar esto, o exigirse que tengo que pasar la página. Al final de cuentas, esto es una prueba de las cosas de que Hashem pone y nos apalancan a vivir otras cosas. Pero si la persona se exige con rigor, no va a ser sano. Ya, no va a ser sano. Por eso, el duelo tiene que ir con un tinte de amor propio. ¿Ya? La persona que entiende eso, entiende que X o Y persona se fue, ya sea que falleció, ya sea que ya no está en la vida, ya sea que al final, si entiende que también su valía, entiende lo que vale, lo que Hashem le dio también en sus cualidades y entiende que no maneja el mundo y que las personas van y vienen, pero si tiene algo de amor propio, entiende en qué enfocarse y empieza a trabajar en ese aspecto. Ahora, el amor propio, como ya hablamos y de hecho vamos a seguir hablando, el amor propio a veces se puede distorsionar en ego, ¿ok? Pero sí se necesita ese em, Netzach en Gesed, o sea, esa superación combinada con ese amor, con la bondad de las otras cualidades. Y eso es importantísimo para poder vivir una resiliencia de manera sana. Hay mucha gente luchadora en la vida. Hay mucha gente que ha salido a pesar de muchas dificultades que ha tenido, algunas bastante terribles, otras más sencillas. Hay mucha gente que ha salido adelante, pero van afectados, ¿ves?
van afectados, son personas que llevan, cargan, por decirlo así, traumas, cargan muchos problemas y son como esa persona que va hacia adelante, se está superando, está trabajando, pero hay algo que no ha pasado, no ha estado bien, digamos. No ha podido suavizar estos retos con amor, con el amor propio, con el amor de las cosas que uno debe entender. Y por eso hay muchas personas luchadoras, personas que han salido adelante, personas que han logrado muchas cosas, pero que están arrastrando muchas cosas del pasado. ¿Ya? Es decir, ahí hay algo de superación, es un netzach, es una cualidad de superación que de alguna manera se distorsionó, porque a pesar de que va adelante, a pesar de que va esforzándose por salir adelante, le falta también el hecho de tomarse un tiempo para valorarse y ese tiempo de valorarse implica también soltar las cosas, las cargas que en verdad no sirven para nada, sino que nos afectan. ¿Ok? Entonces el proceso de superación no es un proceso solamente de ser luchador. Hay que salir adelante, dice mucha gente. Pero como dije, hay mucha gente que ha salido adelante, pero cargan y arrastran un pasado que les afecta su presente. Entonces ahí esa superación ha sido más o menos buena. O sea, ha logrado salir adelante, pero le falta algo. Y ahí tiene que aprender a suavizar las cosas con GESEL, que esta es la semana que estamos analizando. Para profundizar un poquito más en eso, tenemos la reflexión del día. Dice, reflexiona si has terminado un duelo de forma adecuada o aún este te afecta en tus decisiones actuales. Eso es lo que decía. Hay personas que dicen, ya yo superé tal cosa, pero tienen miedo de comenzar otras. ¿Ves? Entonces, están cargando cosas del pasado. Es una superación que como que se pasó de largo y todavía no ha sanado cosas. Eso se necesita. ¿Ok? Por aquí levanta la mano, señora Alicia. Adelante, señora Alicia. Sí, Rap, mi pregunta sería, en el caso de llevar un duelo con Ujú. algún familiar, ¿se puede? O O sea, hacer sea, el que no duelo le haga, por un familiar. sí, o sea, no, pero, o sea, iba a explicar, que se separen por algún asunto que pase en la familia y esa Ujú, persona no quiere nada con la familia. ujú. Se puede decir que se puede hacer un duelo porque la persona no quiere nada Claro. con uno. A ver si entiendo. Puede ser, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Una pareja se separó, pero había un tercero, puede ser el suegro o la suegra, que le afecta esa separación y afecta la decisión que tomó esta pareja. Entonces, si hay una afectación, siempre hablamos de duelo. O sea, el duelo es algo que nos afecta, algo que nos toca, algo que de alguna manera no queremos. El duelo es eso, o sea, el duelo es no queremos eso, no. Parte del duelo es como la no aceptación al principio, no puede ser que esto llegó aquí, no puede ser que esto pasó, no puede ser que estas personas terminaron su relación, si yo tanto quería a mi nuero o etcétera. Entonces, eso es parte del duelo, una negación, ¿ok? Entonces, siempre hay como algo que uno no acepta y eso es parte, digamos, normal del duelo. Lo normal, como dijimos, no es que la persona se quede allí, sino que al final tiene que entender si la persona racionaliza sus emociones, que es algo también que se habla mucho en la inteligencia emocional. Si la persona le pone razón al asunto, dice, bueno, al final de cuentas yo los puedo querer mucho, pero no soy yo quien decide si están juntos o no. Son ellos, son personas adultas, son personas que toman decisiones, qué lástima que no se pudo hacer nada, pero al final de cuentas yo soy una persona que no tengo nada que ver con esa separación, veo en qué puedo ayudar, etcétera. Entonces, si una persona racionaliza esas cosas, claro que puede sentir duelo, claro que puede sentir duelo incluso por el vecino que de pronto perdió. De hecho, cuando una persona fallece y uno visita al doliente, de alguna manera uno experimenta el duelo. O sea, cuando ve a la persona afectada, uno se solidariza. Entonces, uno también tiene un duelo, de cierta forma, por esa persona. ¿Ok? Pero incluso que seamos terceros en ese duelo, tenemos también que la obligación de superarlo, de entenderlo, de racionalizarlo, de entender que las cosas cómo son racionalmente y no deberían afectarme a un punto que me afecten mi día a día en mi vida, ¿ok?
Bien, la Gracias, reflexión hermano. que tenemos, vale, la reflexión que tenemos aquí dice, reflexiona si has terminado un duelo de forma adecuada o aún este afecta en tus decisiones actuales, lo que decía. ¿Cómo puedes darte cuenta si tienes miedo de tomar decisiones por lo que pasó? Significa que algo del duelo no se ha superado bien y entonces toca trabajar en eso. El duelo es un proceso necesario, como dijimos, pero aferrarse al dolor puede estancarnos, puede en verdad, contrario a ayudarnos a avanzar, que es lo que tenemos que hacer, puede estancarnos. Superar un duelo no significa olvidar, eso también es otra cosa. No significa olvida, como dice la gente, como que dice, borrón y cuenta nueva, dicen algunos, eso es imposible, o sea, es parte de la vida, es parte de la experiencia vivida y es imposible olvidar. Ahora, con el tiempo, eso va quedando, sí, no es que se olvide completamente, pero ya llega un punto en que no es parte de la vida cotidiana de uno, o sea, ¿no? Exactamente, ya quedó en un pasado, es una herida como una herida que sanó, que ya no duele, es imposible olvidarlo, pero a final de cuentas, como la persona trata de avanzar, de ser resiliente, no se enfoca en eso, o sea, ya sabe que es algo que pasó, ahora es lo que viene. Eso es lo que vivimos todos. Si lo analizamos, es todo lo que nosotros como seres humanos vivimos. Muchas veces nos duele cuando parte alguien de este mundo, un ser querido, un conocido, nos asombramos y se nos hace difícil, pero han pasado 3, 4, 5 años, ¿qué hacemos? La vida continúa, ¿ya? La vida continuó, nosotros seguimos avanzando, seguimos con las mismas luchas, nos acordamos de pronto de esa persona, pero al final de cuentas tenemos que salir adelante. Esa es parte de la aceptación del duelo. No podemos estancarnos. Superar un duelo no significa olvidar, sino aprender a vivir con la experiencia y seguir adelante. Eso es un duelo. Es imposible que olvides. Es aprender a vivir con la experiencia y avanzar. Llega un punto en que esa experiencia ya es simplemente un recuerdo y ya. Claro, exactamente. Y también como dicen por acá, también tratar de pronto de sacar lo mejor de toda esa experiencia, que sin duda siempre se puede sacar cosas positivas de lo vivido. Dice acá, pregúntate, ¿lo que viví sigue influyendo en mis decisiones de hoy? Si es así, tal vez sea momento de buscar apoyo y trabajar en sanar. O sea, si hay algo que te evita avanzar, que la resiliencia se trata de eso, de avanzar, de crecer, de seguir adelante. Si hay algo en lo que tú encuentras miedos, temores, situaciones en las que no puedes avanzar por una experiencia vivida anteriormente, entonces, eso es momento para decirte, necesito sanar, ¿ya? Y necesito también, entonces, tomarme un tiempo, necesito analizar este asunto, necesito racionalizar muchas cosas, necesito trabajar para sanar. Muchas personas, por no decir todos, la mayoría estamos capacitados para eso, para ese trabajo personal. Pero la verdad es que también hay situaciones que agravan un duelo, agravan una experiencia negativa y hace que las personas ameriten una ayuda profesional, ayuden un psicólogo o incluso puede ser un psiquiatra, como ya lo vamos a ver incluso más adelante en el libro. Son últimos recursos, o sea, no es lo ideal, no es lo ideal andar por una simple tristeza, andar buscando psicólogo y buscando psiquiatra, o sea, eso no es lo normal. Se supone que debemos superarlo, se supone que debemos trabajar en eso. Pero si la persona misma no ha logrado avanzar en estas cosas y descubre que no ha superado algo y no puede hacerlo, entonces es bueno que busque ayuda. A veces puede ser un amigo, una amiga, a veces puede ser el rabino, a veces puede ser incluso ya, como dije en último recurso, un psicólogo que ayude con el tema. Pero necesita la persona fortalecerse en ese aspecto de la resiliencia. Por ahí veo que están escribiendo en el chat, ahorita miro los mensajes. Sí. Ujú. Segundo, me están haciendo una pregunta acá, ya les comunico. Ujú. Ajá. Ujú. Claro. Ajá.
Eso es normal. Me preguntan de pronto si una persona, eso es buena pregunta, estamos hablando que si una persona se encuentra que no puede avanzar en una situación, puede ser que necesite una ayuda, como ya dijimos, pero puede ser que la persona misma está tomándose un tiempo. Eso es parte del GESE, descubrir el amor propio que estamos hablando. Por ejemplo, pensemos en una cosa, una persona que se murió su esposo o su esposa y se casa al día siguiente, ¿les parece normal? Obvio que no, cierto que no. Entonces, allí, el hecho de que la persona tenga una dificultad para comenzar una etapa, otra etapa, digamos, es parte normal del duelo, no es racional, no es razonable que la persona, por lo tanto, si una persona tuvo una pérdida en temas de pareja, llámese divorcio, llámese fallecimiento, lo que sea, y no puede avanzar, no significa que tenga un problema. No significa, simplemente significa que todo lo contrario, está tomando el tema de Gesed, o sea, el quererse uno mismo y trabajar en uno mismo porque uno tiene que sanar. O sea, es más contraproducente es empezar algo cuando todavía se están cargando los problemas pasados. Entonces, sin duda ahí en ese caso, vemos que entonces tenemos dos, vamos a decirlo así, dos maneras de ver el asunto. Un asunto donde una persona no puede avanzar porque tiene un problema de no haber sanado sus duelos, o una persona, o un asunto donde la persona no puede avanzar porque todavía está en medio del duelo. O sea, porque esa parte de sanar y sentirse cuando uno quiere entonces estar confiado y sentirse, voy, ahora sí puedo, es porque ya se vivió el duelo. Exactamente. Entonces no tiene nada negativo el hecho de sentirse así, todo lo contrario, es parte saludable y sana del duelo. Dicen por acá en el chat, vamos a ver qué escriben. Voy a ver mensajes. De pronto está hablando con el tema. Dice aquí Edgardo, si fallece una mascota, ¿se puede guardar duelo? Depende, ya. Primero hay que entender qué significa guardar duelo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es guardar duelo? Existen leyes del duelo, ¿ya? El duelo en la halajá judía dice cómo se tiene que guardar duelo. Entendamos la palabra guardar como cumplir lo que Hashem ordenó sobre este asunto. Eso es guardar. Hay gente que se guarda, hay judío que guarda Shabbat. ¿Qué es guardar Shabbat? Pues cumplir como es el Shabbat, según la halajá, según la ley judía, según lo que Hashem ordenó. Entonces, si entendemos aquí qué es guardar duelo por, por una persona primeramente, podemos entenderlo de dos formas. Les voy a decir algo. La ley judía establece, por mencionar algunas cosas, que si una persona muere de un pariente cercano, debe no cortarse el cabello, no va a la sinagoga si es un varón a rezar allá. La gente, los demás varones tienen que ir a hacer minyan a su casa, rezar allá, llevan el Sefer Torah, etcétera. Entonces, esas son leyes que debemos guardar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si hablamos de un converso? ¿Ya? ¿Qué pasa si hablamos de un judío que ahora es judío y que antes no era judío y que tiene padres que no son judíos? La pregunta es, ¿tiene que guardar duelo? La respuesta es no. Está prohibido que guarde duelo por sus padres. Ojo, pero entendiendo lo que es guardar, según las leyes judías, ¿ok? Pero eso no significa que no tenga duelo, que no tenga un sufrimiento, que no pueda llorar por su padre. No, eso no es lo que se está diciendo en la halajá. Lo que se está diciendo es que no debe guardar las leyes judías del duelo por una persona que no es judía. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, para entender el tema de la pregunta, que no sé si lo había dimensionado cuando preguntaba, pero el tema de guardar. Guardar cambia el sentido de la pregunta. Yo creo que si podríamos decir es, ¿puedo sentir duelo por una mascota? ¿Puedo sentir duelo por... No solamente puedes, debes sentirlo. ¿Ya? Es parte del proceso natural de las cosas. Ahora, guardar duelo, la cosa cambia. Ya, la cosa cambia. Estamos hablando de leyes. Ahí estamos hablando de otras cosas. ¿Qué leyes debo guardar? Son otras leyes, son otras cosas. ¿Ok? Pero en cuanto a sentir duelo, es parte del proceso, tienes que vivirlo. Si tú tienes una mascota, alguien un ser que tú querías mucho, que era parte de tu existencia y que te duele, pues sin duda no está mal. Sería todo lo contrario, estaría mal que no tengas ningún tipo de sentimiento por una pérdida así, ¿ya? Entonces es lo más normal y se debe y se puede sentir duelo por una mascota. Guardar, como ya dije, es otra cosa. Dice aquí la señora Alicia.
Ya, yo recuerdo la muerte de mis hermanos con amor, ya no con dolor. Eso es sanar o eso es parte, eso es vivir el duelo. O sea, como dije, cuando uno se hace una herida, duele mucho. Mientras se cura, también, mientras se sana, duele mucho. Hoy día no es sino una cicatriz. Ya. Y exactamente, uno tiene la cicatriz allí, no duele. Uno la ve y dice, ah, aquí me corté, aquí tal cosa, pero ya no es algo que le afecte en su cotidianidad, ¿ok? Eso significa haber vivido el duelo como se debe, ¿ok? Si una persona, y eso es bueno para el objetivo del libro, que hagamos una introspección y nos preguntemos qué cosas en verdad de pronto no he superado. Ojo, que el duelo no solamente es por personas o por animales. Hay que hacer duelo por una pérdida económica. ¿Ya? Una persona invirtió, no sé, pongámosle $5,000 en un negocio y resultó que se lo robaron. Eso es un duelo. Se necesita vivir ese duelo. Ojo, todo duelo es una pérdida, algo que nos afecta y que tenemos que asimilar. Por eso se necesita asimilar con la comprensión adecuada de lo que es la sefirá de Netzach o de resiliencia que tenemos cada uno de nosotros, ¿ok? O un robo exactamente también. Dice aquí, reflexiona sobre lo importante que eres para Dios, para Hashem, indistintamente de situaciones difíciles que te ha tocado vivir. También se cae en un problema, en un duelo sin terminar. La gente llega a veces a la autocompasión, ¿ves? O sea, a veces la gente llega, había una persona que me comentó, una alumna, me dijo, Rap, yo siento la necesidad de hacer lo que no hicieron por mí. Y yo le dije, me parece excelente, pero va a depender con qué intención lo haces. Dije, si lo haces con la intención de sentir autocompasión, ay, a mí no me dieron esto, entonces yo voy a hacer esto, está mal la intención, ¿ya? Pero si lo haces con la intención de amarte a ti misma, de crecer personalmente, de avanzar, es excelente. ¿Ven cómo cambia el asunto? Entonces, yo puedo entender, querer avanzar o querer, voy a hacer esto porque a mí nunca me dieron esto, nunca me lo hicieron. Entonces, puedes estar distorsionando el asunto a una autocompasión, ¿ya? Y aparentemente estás tratando de salir adelante, pero estás realmente siendo, sintiendo compasión por ti mismo. Entonces, por eso, ¿cómo no se puede, cómo no se debe, o más bien, cómo no se llega a ese punto? Cuando reflexionamos lo importante que somos, lo importante que es, somos para Hashem, somos importantes sin duda para Él, somos parte de sus creaciones y vinimos a este mundo porque teníamos que venir, sin duda jugamos un papel importante en la humanidad. Entonces, es importante en el duelo reflexionar eso, reflexionar sobre lo importante que eres para Hashem, indistintamente de las dificultades que tienes, ¿ya? Vivir, las dificultades no determinan tu valor. Esa es una cosa. Hay otra cosa que también se afecta mucho en el duelo, en las pérdidas, el valor. Uno se siente lo peor, dependiendo de la situación, pero a veces dice, yo sí soy, o fue culpa mía, sentimientos de culpabilidad. Una cosa es hacerte teshuvá y otra cosa es vivir con culpa. También lo he hablado en otras clases. La culpa no ayuda en nada, ¿ya? Otra cosa es yo de reconocer lo que hice mal, avanzar, hacer teshuvá, pero teshuvá y culpa no van, no son la misma cosa y no son compatibles, ¿ok? O sea, ¿qué significa vivir con culpa? O sea, el remordimiento, de pronto uno puede entender como culpa, pero una cosa es, culpa es como que la persona siempre, valga la redundancia, se está culpando de lo que pasó. Pero recordemos, a final de cuentas, hay cosas que no están en nuestras manos y al final de cuentas también cada persona tiene su libre albedrío. Entonces, la culpa no ayuda en nada en un duelo. Ajá. O por lo que no se hizo exactamente también. De lo que no se hizo y uno puede reflexionar que algo estuvo mal, pues sin duda, avanzar, reconocer. Pero si una persona vive con culpa, por ejemplo, tengo el caso de una persona que falleció, que también estimaba muchísimo, era un alumno, y su madre también le ha dado muy duro el duelo. Y un día me dijo, yo siento que pude haber hecho más, me dijo. O sea, siento que es culpa mía. Y yo le dije, son palabras necias, le dije yo.
O sea, no era un niño, es una persona grande y pasaron cosas que no están en sus manos. Entonces, ¿de qué le ayuda esto? Ya, no ayuda en nada a sentirse culpable. Ya, entonces, eso es un tema que uno tiene que también entender en el tema de la resiliencia. Ahora, me acordé de algo. ¿Qué pasa si una persona murió y uno tuvo algún discusión, problema con esa persona? Pues ahí sí está bueno sentir remordimiento y sí es normal, incluso que la persona haya fallecido, los sabios dicen que es bueno acercarse a la tumba de la persona y expresarle el arrepentimiento de lo que sucedió. ¿Ok? Pero eso no es culpa, es muy diferente. Eso es remordimiento. Tuvimos Ya. una experiencia con una vecina. Ajá. Ella peleó con la Sí. otra, la insultó, le dijo muchas cosas y al día siguiente la señora se murió. Ajá. Uy, pero eso fue muy duro. O sea, enterarse que ella había discutido tanto con ella Ujú. y luego ella le da un infarto. La llevan al hospital y se muere. O sea, en la mañana todos nos paramos así como que los vecinos y ¿qué pasa? Claro. Entonces ¿Por qué sí. discutió con la vecina? O sea, Y siempre hay oportunidad, incluso en esas personas que se han ido, que lo correcto es precisamente, lo ideal es pensar bien las cosas y no tener que andar yo, yo generando conflictos. estoy Ujú. siendo esa persona de todos los días de ver que quizás Sí, fue por la discusión, quizás la señora estaba enferma, y resulta que a ti no como caer lo mismo, ¿sí? claro. Entonces, Pero afortunadamente siempre tenemos la oportunidad de hacer teshuva. Nunca hay nada imposible allí. Y incluso una persona que falleció, el Talmud habla mucho sobre eso, sobre las almas, y hablan de que ellos están cerca de la tumba, etcétera, hasta que Hashem determine muchas cosas. Entonces sí es bueno, incluso allí no está todo perdido, es bueno expresar las cosas, ¿ok? Dice acá Edgardo, se hace teshuva por haber hecho algo accidentalmente. La pregunta es, ¿cómo te diste cuenta que hiciste algo malo accidentalmente? Sí, porque si tú reconoces que hiciste algo, ya el solo hecho de que te des cuenta y que estuvo mal, hay que hacerte teshuva. Ya, incluso que sea accidental, no se quería, pero no, pero ahorita lo reconoces, te das cuenta que fue algo que sin querer hiciste y que de pronto afectó, sin duda hay que hacerte teshuva. Dice aquí, es horrible, dice Ifeni, es horrible sentir ese remordimiento, pero gracias a Hashem lo superé, así es. Baruch Hashem. Dice acá en las reflexiones entonces del día. Dice, em, estábamos hablando del tema, dice, reflexiona, dice, sobre lo importante que eres para Hashem, indistintamente de situaciones difíciles que te ha tocado vivir. Las dificultades no determinan tu valor, tu valía. Netzach te invita a recordar que tu existencia tiene un propósito y cada desafío es una oportunidad para crecer. La vida no es una prueba para descalificarte, sino un camino de aprendizaje donde Hashem te sostiene. O sea, no quedas descalificado por muchas dificultades que tengas. No vales nada por muchas dificultades que tengas. Siempre vales mucho y eres parte importante en la creación. Yo creo que eso es algo en lo que uno tiene que trabajar. En el duelo uno a veces se cae todo, ¿no? Los ánimos, como se cayera todo lo que uno ha construido, pero ahí es donde tiene que pensar precisamente en cuánto vales. Ya, también hay que pensar en eso para equilibrar las cargas del duelo. Dice acá, tienes la fuerza de sobreponerte a los comentarios de los demás en aras de avanzar a tus 7 leyes, en tus 7 leyes. Escuchen, esto es parte del duelo también de las personas que están en el monoteísmo, sobre todo que están comenzando. Siempre está la lucha de, es que me invitaron a la cena de Navidad y es que mi familia está enojada porque ya no celebro tal cosa y es que mi familia tal cosa. Allí también se necesita vivir un duelo, pero tú puedes, no solamente puedes, debes seguir adelante en lo que es ese proceso. Estás convencido de que estás en lo que es la voluntad de Hashem. Entonces nada debe afectarte. Pero si te afecta, entonces debes racionalizar y avanzar. Por eso es aquí caminar en camino de verdad, puede generar críticas o incomprensión. La resiliencia implica sostener tus convicciones con firmeza y amabilidad. No permitas que las palabras de otros debiliten tu conexión con lo que sabes que es correcto.
Esa persona que dice, yo soy no ágida, tantos tiempos, hace tanto tiempo, pero bueno, yo fui a la cena de Navidad para no discutir con mi familia. Ya, está mal. Le falta trabajar en el tema de la resiliencia. Puede ser amable y cordial, tampoco se trata de pelear y convencer a la familia de las cosas que él está haciendo, pero se puede ser amable, educado y al final de cuentas ser seguro en las convicciones que uno tiene. Si una persona no tiene esta dificultad, son personas, de hecho todo les pasa, o sea, en el proceso que van en el monoteísmo y van avanzando, empiezan a tener dificultades de muchas índoles, a veces en el trabajo, etcétera. Entonces ahí es donde tiene que pensar, trabajar en ese atributo de Netzach, porque si está en algo, en una convicción con firmeza, entonces puede avanzar con habilidad, con diplomacia, lo que sea, pero tiene que avanzar porque eso es resiliencia, avanzar. Otra cosa para reflexionar, dice, luchas por tus metas personales con calma, viviendo cada paso a la vez, creo que lo hablamos la vez pasada, el tema del equilibrio. Entonces, listo, la resiliencia, el salir adelante. El tema de pasar la página o borrón y cuenta nueva, no es así, no funciona así. Todo tiene un proceso, ya, todo tiene un proceso, no es de la noche a la mañana. Claro, entonces no puede ser que tú estés luchando en el sentido de afligiéndote por, por avanzar, por crecer de la noche a la mañana. Por eso dice aquí, Netzach o esta sefirá de Netzach no significa correr sin descanso, sino avanzar con determinación paso a paso. Vivir en el presente mientras mantienes la visión del futuro, eso es clave. Hay mucha gente que se aflige también en la carrera de dejar cosas. Hay personas que a veces entran en mi curso de leyes no agidas, que estamos avanzando. Ahorita tenemos varios días por la festividad y eso que no damos clase. Pero me dicen es que es mucha información a veces, no sé cómo manejar un paso a la vez. A veces toca incluso hacer un proceso personalizado con ciertas personas para poder ayudarle en su comprensión de las cosas, porque es que tienden a veces a afanarse y a exigirse mucho, ¿ya? Y no es así. Necesitan resiliencia. La resiliencia no solamente es superar problemas, es también cómo los superas, con amor, con calma, con paciencia, paso a paso. No es de la noche a la mañana, ¿ya? Vivir en el presente mientras mantienes la visión del futuro es clave. Cuando te enfocas en el ahora, cada acción tiene sentido y cada pequeño logro te fortalece. Entonces, eso es parte de la resiliencia, ver lo que hemos avanzado, lo que estamos logrando, y eso precisamente nos ayuda y nos fortalece en ese proceso de salir adelante con amor también. Tenemos bastantes reflexiones aquí con el tema de la resiliencia, porque es que es un tema que en verdad se necesita trabajar muchísimo. Muchísimo. Ahora, ¿cómo se puede ver? La gente dice, bueno, yo no he perdido un pariente, yo no he perdido, no he terminado una relación, yo no, ok, también en el camino hacia el monoteísmo se necesita tener y fortalecer esta cualidad de resiliencia, como ya dijimos en muchos aspectos. Incluso en lo que ya mencionamos, creo que en clase pasada, en el caso de una pareja que de pronto el esposo o la esposa no quiere y él sí, ya ahí también se necesita saber ser resiliente, saber cómo manejar el tema y cómo ser paciente. Eso es importante. ¿Sí? Sí. Dice, trabajo en refinar mis relaciones con los demás. Esa otra pregunta de reflexión. Amar no es solo sentir, sino también esforzarse por comprender y construir puentes. Si hay malentendidos o distancias en tus relaciones, pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar esta conexión? La resiliencia en el amor implica persistir incluso en los momentos difíciles. Imagínense, yo en mi libro lo enfoco en el tema de pareja, el tema de la educación de los hijos, el tema de la relación con los demás, relaciones interpersonales. Pero imagínense una pareja de esposos que puede ser que los hay, que pelean y no se hablan durante días. Eso no es normal. O sea, discusiones pueden haber, ¿ok?
pero la pregunta es cómo haces el puente. O sea, tienen que llegar a acuerdos, tienen que llegar a puntos en común, porque si no, esto de distanciarse así va a final de cuentas fracturarse todo. Lo mismo pasa también con los amigos. A veces uno puede ser que algo no gustó o algo tal cosa. Lo mejor siempre es hablar las cosas. Hay gente que algo no le gustó y se aparta, no lo dice. Ya, en el pueblo judío es muy común decir las cosas de frente. Saber decirlas, sí, claro, pero es mejor decirlas, ya, es mejor solucionar las cosas, hablar con el afectado o preguntarle, mira, hice algo que de pronto no estuvo bien, de pronto te hice sentir mal, ok. Pero uno nota a veces cuando algo no está bien, entonces es mejor hablar las cosas y poder crear esos puentes, como dice aquí, esto es resiliencia. Estamos hablando de una resiliencia en vamos a decir, va más allá de mi trabajo personal, sino también en cómo dentro de mis relaciones interpersonales puedo ser resiliente, ¿ya? Dice la siguiente pregunta de reflexión. En mi relación de pareja, me esfuerzo en aras de la unidad con mi esposo o esposa. Nos comprometemos a mejorar. El compromiso verdadero es en el amor, que es lo que estamos viendo, Netzat de Gesed, no es evitar los conflictos, sino enfrentarlos con respeto. Alguien hace un momento también me decía, bueno, yo le decía, bueno, qué bonita familia tienen y en verdad que se ven muy unidos. Y me dijo, bueno, a veces hay dificultades, y sí, como en toda familia, eso es normal, así en las parejas también. Pero lo que puede hacer la diferencia es cómo se resuelven los conflictos. Entonces, y si hay compromiso, es lo que decía. Hay situaciones donde el esposo o la esposa quiere algo y el esposo no pone de su parte o la esposa no pone de su parte. Eso va a ser muy difícil, porque dice aquí, no hay compromiso de ambos por mejorar en algo. Entonces, por eso dice aquí, el compromiso verdadero en el amor no es evitar los conflictos, sino enfrentarlos con respeto y deseo de crecer juntos. Reflexiona sobre los desafíos que atraviesan como pareja y pregúntate, ¿estamos caminando hacia la unidad o permitimos que las diferencias nos separen? Ahí, incluso ahí mucho más en la vida diaria se necesita la resiliencia, ¿ya? En el trabajo personal, en lo que tiene que ver con parejas. Dice aquí Ana Ruth. Yo hice eso cuando en mi matrimonio, cuando éramos jóvenes, no le hablaba a mi esposo por mucho tiempo y me duele, pero gracias a Shen estoy en proceso. Ok, ya veo que está en esta clase, veo que me mandó un audio, estuvimos hablando por WhatsApp también. No lo he escuchado, a veces lo escucho hoy, más luego, mañana, pero bueno, ya veo que está en esta clase. Y sí, así es, tal cual. A veces uno se equivoca precisamente por lo que estamos diciendo de no tener este mensaje que la Torah nos da. Estudiar las palabras de los sabios nos ilumina el camino porque no tenemos que vivirlas. Tenemos incluso, nos estamos preparando para cuando se vivan. ¿Ves? Esa es la luz que da la Torah. Y sin duda a veces cometemos o cometimos errores por ignorancia de estas cosas, pero bueno, siempre darse cuenta y mejorar es parte del proceso. Dice acá, mi amor puede soportar las dificultades sin llegar a tener que aguantar el abuso. Escuchen eso. Mi amor puede soportar las dificultades sin llegar a tener que aguantar el abuso. Es lo contrario de lo que dije anterior, la reflexión anterior. O sea, la reflexión anterior nos lleva a meditar en el trabajo personal, en las diferencias, en las discusiones, en las cosas que son difíciles de manejar en pareja o incluso pareja, me refiero incluso puede ser amigos, amigas, etcétera. Si eso es duro y si una persona entiende mal el mensaje, entonces lo va a traducir como que yo ser resiliente es aguantarme todo. Y eso no es tampoco el mensaje. Es una distorsión de la cualidad de resiliencia. O sea, ser resiliente es enfocarse hacia el crecimiento personal. Pero resiliente no significa aguantarse todo. ¿Ok? Hay personas en este tema a veces de pareja, y nuevamente repito, no solamente esposo y esposa, sino a veces amigos, amigos, etcétera, o amigas, donde hay abusos. Hay abuso de confianza, hay abuso a veces físicos, etcétera.
Entonces, ¿esto es ser resiliente? No, para nada. Eso no es resiliencia. O puede ser una resiliencia completamente distorsionada, ¿ya? Corrupta, como decimos también a veces. Entonces, la resiliencia no implica tolerar lo intolerable. Es importante tenerlo claro. La resiliencia no implica tolerar lo intolerable. Si tu relación te causa daño emocional o físico, es esencial reconocerlo. Amar también incluye amarse a uno mismo lo suficiente para poder poner límites y buscar ayuda si es necesario. Creo que comenté la vez pasada de una pareja que hablaba conmigo y me estaban los dos, esposo y esposa, y en sus dificultades me comentaban, el esposo bajo el efecto del alcohol sacó un cuchillo y amenazó a la esposa, cosas bastante graves ya, y otras cosas que me contaron. Y yo le decía a la esposa, y tú todavía sigues con él? Le pregunté, o sea, ¿cómo pues? Es que yo lo amo. Ok, ahí hay una distorsión, tanto del aspecto de amor, que por eso creo que lo mencionamos en la clase pasada o en la antepasada, tanto en el aspecto de la resiliencia. Resiliencia no es aguantar todo, absolutamente todo. No hay cosas que no se pueden aguantar y que no se deben aguantar. Incluso deben, así una vida plena de sentido, dice, el abuso no se debe soportar de ninguna manera. Así dice el rey. Ahora, cuando se dice que no se debe soportar, significa entonces que hay que divorciarse enseguida, divorciar, no. Va a depender del caso, habrán casos muy graves también. Pero a veces es necesario buscar ayuda, ¿ok? Y el divorcio puede ser la última solución o puede ser la primera si el caso es muy grave, etcétera. Pero el caso es que es esencial reconocer que esto no tiene nada que ver con soportar y aguantar cosas que no se deben ni soportar ni aguantar. ¿Ok? Eso no es resiliencia. Dice acá también el libro, otra reflexión, otra pregunta reflexiva, dice, creo que lucho por mi matrimonio cuando en verdad he permitido cosas que no debería, parecida a lo que dijimos anteriormente. O sea, no es que yo estoy aquí porque estoy luchando por el matrimonio, estás aguantando cosas que no deberías aguantar, abusos, como ya dijimos incluso. Entonces, esto puede ser una distorsión de la cualidad de lucha, dejando de lado el amor propio. Recuerde que estamos analizando Netzach, perdón, sí, Netzach de Gesed. O sea, es la resiliencia en y con el amor. Gracias, Ariel. Entonces, pero si hay resiliencia y no hay amor propio, esto está distorsionado, ¿ya? Porque la resiliencia está relacionada con el amor propio, el crecimiento personal. Entonces, creo que lucho en mi matrimonio cuando en verdad he permitido cosas que no debería. Esto puede ser una distorsión de la cualidad de lucha, dejando de lado el amor propio. A veces, por miedo a perder o por la esperanza de que las cosas mejoren, justificamos conductas dañinas. Ojo con eso. Grave. Yo espero que cambie, ¿ya? Y incluso pasamos por alto por ese espero que cambie, por esa esperanza, cosas que son graves. No sé, ahí es una distorsión de esta cualidad. Entonces pregúntate, ¿mi persistencia nace del amor o del temor? Escuchen eso, es profundo esto. O sea, ¿de dónde estoy siendo yo resiliente? Estoy siendo resiliente en verdad en aras del amor, tanto el amor por el prójimo como el amor propio, o estoy siendo resiliente por temor a lo que me pase, por temor a lo que me diga, por temor a que me insulte otra vez, por temor a que me pegue otra vez, de shalom. Entonces, pregúntate. O sea, es bueno que se pregunten cada persona, ¿está siendo resiliente? Y dice, no, sí, yo soy una persona que soporto. Hay mucho de esto a veces en la cultura de las generaciones pasadas. Mujeres que soportaron mucho, ¿no? Eh, puede, puede ser bueno en el sentido cuando lucharon de una manera sana por algo, pero puede ser malo cuando soportaron abusos y cosas que no tenían que soportar. Entonces, eso no es resiliencia, eso es falta de amor propio. Una falta de amor propio que corrompe la capacidad de resiliencia. ¿Ya? La corrompe a tal punto que dice, no, en verdad yo estoy siendo resiliente. Mira que pasó tal cosa y aquí estamos juntos. ¿Ya? Eso no es resiliencia, es un tema que está distorsionado allí. ¿Ok? Dice aquí otra reflexión. eh,
Dice, un segundo, aquí no terminé. Dice, a veces por miedo a perder o por esperanza de que las cosas mejoren, justificamos conductas dañinas. Pregúntate a ti mismo, ¿mi persistencia nace del amor o del temor? La verdadera victoria en el amor es encontrar equilibrio entre dar y protegerse. O sea, no puedes estar dando de una manera en que prácticamente te sometes a un riesgo de ser dañado. ¿Ok? Siempre necesitamos ese fuero personal, ese aspecto individual. O sea, por muy esposos que seamos a veces con nuestra pareja, por muy unidos que seamos, por muy la mejor armonía que haya, al final de cuentas somos individuos separados, ¿ya? Cada quien tiene un fuero personal, ¿ya? Y eso también es parte de la comprensión de la pareja y el respeto hacia el otro. Acá para que escriben algo en el chat, vamos a ver qué dice. Dice Edgardo, las personas que tienen parejas abusivas es porque eso es lo que ellas atraen. Sí, gran parte de eso se ha demostrado psicológicamente, lastimosamente, muchas de las personas que vivieron en hogares conflictivos, con padres abusivos o violentos, tienden a fijarse inconscientemente en personas que tienen esta tendencia. Digo inconscientemente porque no es que la persona diga, ay, este hombre parece que le pega a la pareja, a mí me gustaría casarme con él. Ninguna persona no dice eso. ¿Quién le gustaría? Conscientemente no lo dicen, pero hay algo que les atrae. ¿Ok? Pero muchas veces ese algo tiene que ver con sus malas cualidades. Y eso lastimosamente tiene que ver con el proceso o la vivencia de familia, familias conflictivas, etcétera. Pero afortunadamente, cuando comprendemos todas estas cosas, estamos en la obligación de sanarnos nosotros mismos, ¿ok? Aquellos dicen, no, yo soy así porque es que pasaron tal cosa, mi familia hizo esto, hubo abuso, lo que sea. Ok, nadie está negando esa realidad y son dolorosas, pero si tú sigues escudándote en eso, es lo que estamos diciendo, la autocompasión. Ya, eso no es sano. Las heridas tienen que sanar y también para eso necesita el duelo, necesita ayuda. Hay casos muy graves que necesita asistencia también, incluso profesional, etcétera. Pero afortunadamente todo tiene una solución y todo puede sobrellevarse. Incluso hay personas que tienen problemas mentales. Por ejemplo, un ejemplo el de ser bipolar, por ejemplo. Ya. Una persona que tenga bipolaridad. O sea, ¿qué hacen los tratamientos? Los tratamientos le ayudan a mantener una vida más tranquila. ¿Ok? Ya es algo que se ha determinado, ya es algo que en verdad hay que tratarlo. El tratamiento tiene la función de mantener una vida con equilibrio dentro de ese problema. O sea, una vida más saludable. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Dice acá, eh, me siento seguro ante los demás en mi camino no agida. Reflexión también para cada uno de ustedes específicamente. Le soy sincero, este libro puede servir incluso para judíos, ¿ya? Este libro no es solamente para no agides, pero hay preguntas que son claves en el proceso no agide, ¿ok? Pero un judío, de hecho tengo un amigo que lo revisó antes de publicarlo y me dijo, Rab, este libro también debería leerlo uno, me dijo él, ¿ya? Entonces, estas luchas no son del no agida. Entender, no, este es el libro de refinamiento personal del no agida, está mal la persona. Toda persona estamos luchando con muchas de estas cosas que estamos aquí, judíos o no judíos, ¿ok? Exactamente, todos los días. Pero yo sí incluí en el trabajo personal preguntas que van específicamente a la persona no ajida, porque tienen que ver con esa lucha que los no ajidas tienen. Por ejemplo, esta pregunta. ¿Me siento seguro ante los demás en mi camino no ajida o los cuestionamientos que los demás me debilitan? ¿Ya? El compromiso con tu identidad espiritual puede ser desafiado por opiniones ajenas. La victoria en Netzach es mantener tu rumbo con dignidad, recordando que tu conexión con Dios es personal y profunda. Decir, aquellas personas que están comenzando el camino no agida, que están con esa lucha con el amigo, con el vecino, con el jefe, con los familiares.
que por qué tal cosa tú haces así, que por qué esto. Ahí es un momento para trabajar en la cualidad de Netzach, pero trabajar con dignidad y trabajar sin tampoco faltarle respeto al otro, ¿ya? Simplemente, si tú estás seguro de lo que estás haciendo, pues hazlo tranquilo, no tiene por qué sentirte mal, no tienes por qué guardar apariencias que no debes, simplemente estás seguro. Creo que alguien una vez me dijo que, creo que Rabino Grossman, que también le había comentado, sobre, sobre estas dificultades que tenía con las personas, con sus familiares, y el rabino le dijo, entonces no has definido realmente ser un ajido. O sea, es verdad, o sea, hay luchas. ¿Qué pensamos? O sea, si analizamos el asunto, muchas veces los otros se molestan simplemente porque no pensamos como ellos. Y el judío siempre ha ido en contra de eso. El judío siempre va en contra de la moda, en contra de lo que piensan los demás. El judío va de acuerdo, no solamente que es un buen ideal, sino que está escrito en el Shulchan Aruch. Ya debemos ir en contra de esas costumbres que otros tienen y que no son buenas. Exactamente. Entonces, eso es parte del proceso de resiliencia. Tienes luchas, te sientes inseguro, dices, soy no agida, pero te da pena ante tu familia tal o cual situación y por eso cambias para quedar bien. Qué pena, tienes un problema en la cualidad de Netzach. Ya, tienes que estar seguro de tu trabajo personal y tu crecimiento y eso debe ser así. Por acá levantaron la mano, ahorita le di la palabra. Dice aquí, vamos a terminar estas reflexiones aquí de Netzach. Dice. Me comprendo cada vez más con las 7 mis bot, o a veces las ignoro para hacer algo que no debo. Ya, la famosa lucha también. Antes vivíamos, o las personas vivían tranquilas, entre comillas, porque no habían leyes, entre comillas, excepto las judiciales del país, etcétera. Pero ahora empieza a conocer y tiene una lucha por cumplir estas leyes. Entonces la pregunta es, ¿me comprometo cada vez más con las 7 mis bot? O a veces las ignoro para hacer lo que quiero, vamos a decirlo así. Lo que no debo y quiero. Soy no agida, soy feliz, pero aquí en este caso voy a olvidar que soy no agida, voy a hacer lo que quiero. Entonces, en ese asunto, la persona debe reflexionar. Dice, la verdadera superación espiritual requiere coherencia. ¿Ok? O sea, se debe ser coherente con lo que uno está asumiendo. Ya, no es, hay gente que todavía está en ese punto que dicen ser no agidas, pero al final en otros escenarios se comportan como si no lo fueran, porque hay muchas cosas que en la agida también empiezan a prohibirse de comportamientos y cosas que no son de acuerdo a lo recomendado, a lo que hacen ordenan. Entonces dice aquí, la verdadera superación espiritual requiere coherencia. Reflexiona si hay áreas donde cedes por comodidad o presión social. Recordar tu compromiso te fortalece y te alinea con el propósito que has elegido. Escuchen eso. A veces puedes ceder por no quedar mal, por la presión social, por tal cosa. Les cuento algo, yo supongo que lo saben. Hubo gente que prefirió ser quemada en la hoguera antes que aceptar el cristianismo. ¿Ya? Tan- tanto del pueblo judío, también hay historias de personas que no eran judíos y se convirtieron al judaísmo. Hay un conde que no me acuerdo ahorita el nombre, pero fue en la Edad Media. Se convirtió al judaísmo, se descubrió esto y fue amenazado con la hoguera, fue amenazado con aceptar el cristianismo, etcétera, y no lo hizo y prefirió morir quemado por la Inquisición. Entonces, este es una persona que abrazó el judaísmo con convicción. Incluso cuando peligraba su vida, se mantuvo firme por el amor al Creador y también por ser fiel por la coherencia, ser fiel a lo que él decidió en su vida. Ahora, afortunadamente hoy no tenemos esas pruebas tan grandes, ¿ya? Hoy nuestra vida no, por lo menos en la mayoría de los países, no corre peligro por tu fe.
Digo la mayoría de los países, porque si van países cercanos a Israel como Irán, Irak, por ejemplo, allá matan a muchos cristianos. Son infieles, le llaman a ellos. ¿Me entiendes? Entonces, afortunadamente, en la mayoría de los países tu vida no peligra por tu fe. Acá en Latinoamérica no tenemos ese problema. Así que ese cuento de que yo quiero ser najida, pero por pena o tal cosa hice tal o cual cosa, debes analizarlo porque en verdad no está siendo coherente con ese proceso de refinamiento o de victoria, o sea, de resiliencia en lo que quieres. ¿Ok? Lucha con la sociedad, ¿no? Somos Exactamente. un- Ujú, una lucha con la sociedad. Así es. Dice acá, logro determinar cuando en verdad estoy siendo necio en algo y no necesariamente un aguerrido luchador. A veces, ya creo que mencionamos algo pasado así, a veces la obstinación se disfraza de valentía, entonces a veces tratamos de ser valientes en persistir en algo, pero a veces lo estamos haciendo por orgullo, ¿ves? Es una distorsión de la cualidad de Netzach. O temor al fracaso y eso no es resiliencia, ya, eso no es resiliencia, es algo que ahí se distorsionó. Saber cuándo detenerse, reflexionar y cambiar de rumbo es también una forma de victoria. Esto es importante, saber cuándo detenerse. O sea, victoria no es simplemente seguir adelante como animalitos. No, a veces detenerse, parar lo que estás haciendo cuando te das cuenta que no es por allí, es victoria. ¿Ok? Eso también es Netzach, es resiliencia. Dice acá, aprendo a soltar mi pasado y empezar de nuevo. Cada día trae la oportunidad de un nuevo comienzo. Netzach enseña que aferrarme al pasado limita nuestro crecimiento. Pregúntate, ¿estoy permitiendo que mi historia me defina o estoy dispuesto a escribir un nuevo capítulo? ¿Ya? O sea, es lo que decía. eh, con personas que han vivido cosas difíciles, se quedan encerrados en el asunto. Pues, deberías escribir un nuevo capítulo, o sea, renovarte, empezar a cambiar. Ahora, hay cosas muy graves, como ya dije, que a veces no se superan simplemente con la voluntad. Necesita ayuda, asistencia de otras personas. Dice aquí, vivo el día a día como un paso para llegar a mis objetivos o pensar en mis objetivos constantemente me impide tener tranquilidad. O sea, la resiliencia es esa capacidad de salir adelante, como dijimos, y cuando esperamos salir adelante tenemos proyectos, un paso, dos pasos, tres pasos, ok, pero debes vivirlo con tranquilidad. Si no tienes tranquilidad, aquí la cualidad de resiliencia se está distorsionando, ok. La verdadera grandeza no agida radica en abrazar con plenitud el propósito único que Hashem te ha dado. No necesitas imitar el camino de otro para sentirte valioso. La victoria espiritual es encontrar belleza y significado en tu propia senda. ¿Ok? Y ya por último, dice acá, en la cualidad de Netzach, sé reconocer fácilmente qué cosas van en mi contra, van en contra, perdón, de mi camino como justo y me mantengo alejado sin importar lo que digan los demás. Es una pregunta también de reflexión. La resiliencia implica mantenerme firme en lo que es correcto, ¿ok? Incluso cuando enfrentamos presión externa. Saber decir no a lo que desvía tu propósito es un acto de amor propio y fidelidad a Dios. Esta última reflexión que tenemos aquí, para los jóvenes que están escuchando, lo que van a ver la grabación después, en la búsqueda de pareja, deberían anotarla, si quieren, en su refrigerador, en su nevera, como decimos acá, pónganla allí. Porque esto que estoy diciendo aplica también a la búsqueda de pareja. Escuchen, ahora enfocado con este tema de búsqueda de pareja. Sé reconocer fácilmente qué cosas van en contra de mi camino como justo y me mantengo alejado sin importar qué digan los demás. Es decir, si yo sé reconocer lo que no es correcto con mis propósitos personales, en lo que tiene que ver en la búsqueda de pareja, sabré decir no. Aquí no es. Sabré decir no, no voy a alimentar tal o cual situación.
esto es amor propio, y no solamente amor propio, sino fidelidad a Dios, incluso coherencia con lo que se tiene. Ahora, esto no significa, como ya he hablado en otras clases, de que ir, em, reconocer algo que va a mi favor es reconocer una pareja que está o dice estar en el noajismo, sobre todo cuando es virtual, que mucho de esto es virtual. Eso no es reconocer, no, porque sí, él me dice que es noajida, o él me dice que quiere aprender noajismo. En verdad estás actuando con tus impulsos. ¿Qué seguridad tienes allí? Ya. ¿Qué seguridad tienes? Tienes que, el tema de tomar pareja es un tema para la vida, no es una decisión rápida que se debe tomar. Entonces, eh, y ya lo he dicho en otras ocasiones, creo que lo hablamos aquí también, el tema de mirar lo que estamos hablando aquí, los rasgos de carácter. Eso sí puede ir en contra de mí, perdón, a favor o en contra de lo que yo quiero. O sea, veo tal o cual persona, no va de acuerdo a lo que yo, a mis ideales, no va de acuerdo, ok, no es para mí, ya. Pero eso no se conoce virtualmente, ¿ok? Entonces, e incluso puede haber personas que de pronto no tienen esa conciencia no agida, pero tienen mejores cualidades y mejores comportamientos que muchas otras personas que dicen ser no agidas. Entonces, por eso la persona tiene que reconocer en el tema de la resiliencia, que ya dijimos que es avanzar, crecer en muchos aspectos de la vida, tiene que reconocer qué es lo que le va a ayudar a avanzar y qué cosas le van a limitar ese avance. Cuando reconoce eso, la persona entonces va a saber tomar decisiones que le van a ayudar a avanzar, ¿ya? Eso es importantísimo en la resiliencia, en el proceso de crecimiento personal, ¿ok? Eh, terminamos ahí el día número 4. La señora Alicia va a hacer una pregunta, no sé si ya no la va a hacer o si puede abrir micrófono. Sí, Rap, algo pequeñito. Sí, El libro en sí nos lleva a tener una coherencia, un equilibrio en lo que yo digo y en lo que hago. sí. Algo pequeñito me pasó la semana pasada cuando, cuando iba para donde mi mamá. Pasé por Ujú, una casa donde estaba así, está desocupada, y tiene un árbol grande de moras. No sé si en todos los ujú, países se conoce igual. La sí, persona con la que iba me dice, ay, llevemos. Tenía mucho fruto. Y me dice, ujú, llevemos para estar fresco. Entonces yo le dije, no, no puedo coger ese fruto. Pero ¿por qué? Si la casa está vacía. Y le digo, no, sí, porque no me pertenece. O sea, en mí yo sé lo que es rojo. Entonces, claro, eso me dice, pero no se puede coger. Le digo, no, si las ramas ya estuvieran del lado de la calle, podemos cogerlas, porque ya yo había estudiado con Reina Ariel eso. Pasó, sí, entonces me dice, bueno, entonces no las cogimos. Eso le sirvió a esa persona. En esa misma semana fue a la finca, una finca que compró el hijo, y a la par había un árbol de mangos, y el hijo iba a meterse al otro lado a coger los mangos. Entonces sí, ella le dijo, no, no puede cogerlos. Si no están de este lado de la cerca, no pueden cogerlos. Entonces ella se acordó de lo que yo le había dicho. Y entonces digo yo que no es solo lo que uno dice, sino es lo que yo tengo como persona a hacer, aunque no los vean, porque tengo otro caso. Cuando yo voy aquí a hacer compras, hay un hueco que está de la alcantarilla que no tiene unas ujú, tablas de madera. La gente las corre, entonces de queda el hueco ahí y es peligroso. Yo digo, o en otro tiempo hubiera pasado y simplemente la dejo sin tapar. ujú, Cuando una señora siempre que pasa y me ve donde yo me agacho y corro las tablas para que no caiga ninguna persona. Entonces yo, aunque no me vean, yo tengo la conciencia de lo que yo soy y me hace firme en ujú. eso, aunque no me vean. Entonces eso me lleva a entender parte del libro y de lo que tengo que ir haciendo como monoteísta y como mis 7 Así leyes es, que me tocaron. Gracias. así es. Gracias, señora Alicia, por compartir siempre sus reflexiones y eso creo que es parte es importante en el proceso de lo que decimos shiur, medirnos. Entonces uno recuerda cosas, recuerda experiencias
y puede incluso evaluar y corregir para futuro, o incluso sentirse orgulloso de haber actuado de la manera correcta a veces en esas situaciones, así es. Es el proceso. Ahorita la diferencia de pronto puede ser que al estudiar esta cualidad y esta facultad que todos tenemos, ya se va a hacer con una conciencia mucho mayor. Y ese es realmente el proceso de crecimiento, Baruch Hashem. Gracias por compartir su experiencia. No sé si alguien más quería decir algo. Bien. Así es, sí. Ah, por acá dice en el chat. La señora Elsie dice, creo que si uno ha sido víctima y adaptar cierto tipo de conducta y justificarse por lo que me pasó, eso convertirse en victimario también, y así es. De lo que decía, es un tema de cambiar la óptica, ¿no? Dice Edgardo, ni siquiera presencialmente tengo una garantía de que tenga buenas cualidades hasta ahí. Estamos hablando con el tema de pareja, lo comenta sobre eso y así es. Presencialmente no hay garantías, pero por lo menos si hablamos de disminuir el riesgo, hay muchas más formas de disminuir el riesgo cuando hablamos, conocemos presencialmente a la persona. Norma, por aquí levantó la mano. Adelante, Norma. Sí, Rabino, con el duelo. Fíjese que hasta que hizo el comentario la señora Alicia de si, la pregunta de si el duelo por situaciones en la familia, yo no lo había visto así, que es un Ujú, duelo. Entonces, por cierta situación familiar, ¿no? Eh, no lo había visto que sí sufrí un duelo y sí me costó superarlo. Hasta ahorita que estábamos viendo esta reflexión en su libro, digo, y la pregunta ujú, de la señora Alicia, dije, eso fue un duelo, pero mi pregunta es, vaya, yo ya lo sané, yo ya no siento nada, así como dijo la señora Alicia, yo no siento nada, yo ya puedo hablar del tema y yo, o sea, yo sé ujú, que más bien cosas buenas vinieron y van a venir, pero o sea, ¿cómo decir? Porque a mí me cuesta mucho decir no. ujú, También, la última parte del libro es algo que yo trabajo mucho, pero cuando viene una persona y como sabe de esa situación, quiere tomar ventaja eh, en, ujú, como decir, como quebrantarme, no sé cómo utilizar qué palabra, como para achicarme o qué sé yo, por esa situación familiar, ¿cómo uno puede enfrentarlo? Porque mi reacción, o sea, ya no me duele. Antes sí me quebraban, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora mi reacción es realmente es brutal. Me enojo y pues algo con pistola, machete y con todo, ¿no? Entonces, pero digo, no está bien, no está bien. sí, Porque ujú, de ahí dicen, ay, que está herida. No estoy herida, es que me enoja, que ya aburren, ajá, lo mismo. Pero digo, ahora yo tengo que trabajar el enojo, digo, porque pero ahorita, digo, calculo eso, es mi problema de decir, de no saber decir no, de no ponerle límites y decir ya, hasta aquí no más. ujú, Entonces, ¿cómo yo puedo manejar eso? Porque es una cuestión de que la gente dice, ah, está en duelo, ah, bueno, o está sentida, dice uno en Honduras, ¿no? Eh, pero ahorita el que lo veo es un duelo, pero no, eso ya no, o sea, a la gente a veces le cuesta ujú, eh, entender que ya pasó uno el duelo y sigue, sigue, y más que todo cuando quieren tomar ventaja. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo uno ya detener la situación? ujú. Bueno, siempre debemos procurar prevenir antes de tener que solucionar. Y es bueno siempre ese no, a veces en la manera de prevención es lo que tú decías, a veces se causan muchas cosas porque uno no dijo no a tiempo, ¿ya? Entonces se incrementan las cosas y entonces se vuelve un problema. Se vuelve entonces, sí, exactamente una bomba que en cualquier momento va a explotar. Entonces, hablando de prevención, pues sería lo ideal. Si te dificulta decir un poco no a las cosas, tal vez deberías reflexionar y trabajar en la cualidad de Gebura, que mira que la tienes. Porque por un lado me dice, y hemos hablado muchas veces y hablado ahorita del tema del enojo y tu manera de ser, entonces tiene Gebura, o sea, predomina tu cualidad de Gebura en ti. Ok, eso es bueno. O sea, es bueno en el sentido de que puede predominar de manera positiva, puede predominar de manera negativa. Entonces, el tema es cómo lo equilibramos cuando tú empiezas a ser consciente de ciertas cosas. Mira qué curioso que siendo una persona que tiene, eh, como decíamos, ese carácter fuerte, esa característica de Geburah, te cuesta decir no. Es una paradoja. Debería ser lo contrario.
radical, es decir, no cuando hay que decirlo. Y entonces, eso que implica es una distorsión de la cualidad. Ahora, ¿cómo se trabaja en eso? Mi respuesta rápida es tomar todo lo que es la semana de Geburah, que es la semana que viene después de esta, estamos en la semana de Gesed, y reflexionar concienzudamente, poco a poco, línea por línea, en lo que está escrito allí, en cada una de las otras cualidades. Por ejemplo, tenemos Gesed de Geburah, Geburah de Geburah, por ejemplo, también Netzach, Tiferet de Geburah, Netzach de Geburah, etcétera. Entonces, mi reflexión, un ejemplo aquí, por ejemplo, con Norma que lo está comentando, es cuando uno identifica eso y yo le estoy diciendo, bueno, en verdad hay una cualidad de Geburah, pero al mismo tiempo hay una paradoja que no sabe poner límites donde hay que ponerlo. Entonces, uno dice, por lo menos así de manera general, esta cualidad tengo que trabajarla. ¿Cómo la trabajo? Estudiando esa semana. Estudiando esa semana, tratando de hacer los ejercicios prácticos que están allí, las reflexiones prácticas de cada día y incluso llevarlo a más, porque si se acuerdan al principio de esta reflexión en el libro, yo dije que esto era una guía como para que la persona empiece a reflexionar y empiece a hacer trabajo personal, porque si ponemos a escribir algo muy específico para cada caso, pues es un libro que nunca va a tener fin, entonces, porque cada persona es un mundo. Pero entonces, esa es una manera de trabajar allí. Primeramente, empezar ya reconociste un problema, vamos a decirlo así. Entonces, ahora estudia bien cómo se puede o cómo se distorsiona a veces esa cualidad y cómo se puede trabajar de manera correcta. Cuando tú hagas ese estudio, vas a encontrar cosas en las que precisamente, o bueno, vas a identificar un poco más en detalle aspectos en los que estás actuando con una cualidad un poco distorsionada y vas a empezar a tratar de hacer los ejercicios que están ahí. Eso de manera general. Ahora, un proceso más detallado implicaría a veces un acompañamiento. Un acompañamiento me refiero que de pronto tengas como ese mentor en Hasidut. Hay algo que se llama mashpia. El mashpia es como un consejero, ¿ya? Y también hay rabinos. O sea, está rabino y está mashpia, el consejero. Entonces una persona en Hasidut escoge a un mashpia, el consejero, esa persona que uno va, a veces incluso tiene más confianza con el mashpia que con el rabino. Entonces, es bueno que una persona escoja un consejero y esa persona como consejero tiene que estar ahí todo el día y todo el tiempo con ella. No, o sea, obviamente eso no es lo correcto. Pero sí puede estar ahí para esa persona cuando la persona necesita una orientación. Entonces, eso hace más pía. ¿Qué acompañamiento se puede hacer más en detalle a veces? Es cuando ocurren las situaciones y de pronto tú las expones y tú las comentas, entonces ya ahí se conoce más se puede indagar un poco más en el ámbito, en el contexto y poder ayudarte a afrontar la dificultad. Es un tema un poco más, un camino un poquitico más largo, pero a final de cuentas también importante. ¿Ok? Listo, Norma, gracias por tu pregunta. Y bueno, por acá tenemos también a Gisela, dice, estuve reflexionando esto. Al afrontar situaciones complicadas en mi niñez, no solo me han dado fortaleza, Baruch Hashem hoy puede ayudar a contener puede ayudar y contener en situaciones difíciles para mi familia y afrontarlas con aceptación de que todo viene de Hashem. Exactamente, Baruch Hashem, ese es el punto. O sea, ese es el punto, es que todos de alguna manera tuvimos dificultades, tuvimos algunos más, otros menos, etcétera, pero cuando tú evolucionas a tal punto que tú esperas que los demás no vivan eso que tú viviste, pero no con una compasión, no de que yo les doy porque a mí no me dieron, no con esa cabana, con esa intención, sino con la intención de aprendí esto, quiero compartirlo. Yo viví esto, no quiero que lo vivan. Ya, es diferente. Es diferente la cabana allí y eso es parte de entender ese proceso de refinamiento y corrección como debe ser. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra pregunta. Eh, aquí voy a leer un poquito de la cualidad 5 porque ya no la quiero dejar como comenzada allí porque no creo que nos dé el tiempo para terminarla. Pero vamos a ver qué tan larga es. Vamos a ver. Sí, sí, se nos extiende un poco. Pero por lo menos vamos a leer el comienzo. El comienzo, entender qué es esta combinación de la humildad en el amor. Vamos a mirarlo un momentico aquí.
Y ahí dejamos por el día de hoy. Un segundito. Compartir pantalla. Aquí. Ok. Dice día 5. Humildad. Od. Od de Geset. Entonces, vamos a trabajarlo como humildad o como reconocimiento o sinceridad o agradecimiento en el amor. ¿Ok? Esto es Od de Geset. Entonces, el principio, que es lo que vamos a mirar, las reflexiones las miramos y lo retomamos un poquito en la próxima clase. Pero en el principio dice, la humildad es una cualidad de grandeza. ¿Ya? De hecho, la cualidad de humildad en Hashem también es Malhut, es donde se expresa su reinado, su grandeza. Entonces, Moshe era un hombre importante y líder de Israel, era un gran sadik. Sin embargo, él fue llamado varón humilde. La razón es que él reconocía lo que era, o sea, lo que él era, o sea, lo que él era para Israel, lo que él era para Shem, o sea, él tenía su conciencia del yo de manera sana, o sea, él entendía su valor, pero no lo entendía de una manera en que dijera, yo soy el mejor o algo así, no. Lo entendía de que Hashem lo utilizaba para algo y eso es parte de la humildad. Dice, él fue llamado varón humilde. La razón es que él reconocía lo que él era y dónde estaba, pero sabía que todo era un regalo de Dios. Eso es humildad. La humildad en el amor, Gesed, Od de Gesed, es en el amor relacionado con grandeza, también es perdonar a un ser querido o entender su posición. Muchas veces las personas permanecen enojadas mucho tiempo o incluso le niegan el perdón a otro cuando este último está arrepentido. Por tanto, una persona que debe analizar si sus comportamientos son arrogantes, entonces vamos a trabajar la próxima clase, entender un poquito más esta cualidad de la humildad en el crecimiento personal. Es importantísima también. De hecho, todas son importantes, pero vemos cómo cada una juega un papel en ese crecimiento. Entonces, si la humildad en el amor relacionado con la grandeza muchas veces es perdonar. Ahora, por tanto, una persona debe analizar si sus comportamientos son arrogantes o si en aras del amor, entre comillas, está realmente humillando a sus seres queridos o amigos. En las relaciones interpersonales muchas veces hay malentendidos o roces, pero la humildad en este caso del amor, en este aspecto del amor, me permite ser conciliador. O sea, es reconocer. Por mucha dificultad que hay a veces con una persona, cuando se reconoce por lo menos en qué tiene la razón, hay conciliación. ¿Ok? El Baal Shem Tov enseña en Higueres de Acodes, también el Tania lo menciona Rebe, el tema de que una persona a veces nos viene a enfrentar y nos dice cosas, incluso a veces dice cosas de una manera muy grosera, pero dice el Baal Shem Tov, cuenta cada una de sus palabras como si fueran monedas, porque estos son Shelihim de Hashem, son enviados que Hashem quiere dar tu mensaje. Saca la basura del mensaje, porque también hay basura, muchas veces insultos, rabia, lo que sea. Saca la basura del mensaje, pero también ten en cuenta lo que está diciendo, son enviados de Hashem. Entonces, una persona debe analizar si sus comportamientos son arrogantes, y o si en aras del amor, como dijimos, está humillando a seres queridos. Ahora dice, en las relaciones interpersonales muchas veces hay malentendidos o roces, pero la humildad en este aspecto del amor me permite ser conciliador. Si bien no todas las personas que tienen contacto con un individuo en el día son cercanas, debe la persona procurar ser cordial, aprender de cada quien y nunca darle cabida a la arrogancia. El día domingo tenemos terminación del libro Hacia una vida plena de sentido, Bezrat Hashem, en la mañana. Y yo les comentaba, la gente, pues, algunos comentaron el impacto de estas palabras del libro y algunos de mis enseñanzas ahí. Y yo decía, yo también he aprendido mucho de cada uno de ustedes. Y de hecho, a veces le he dicho a personas que se me acercan así y hablamos. No sé quién ayuda más a quién, la verdad. O sea, porque a veces no se imagina cuánto me ayudan ustedes también escuchándolos y también aprendiendo a cada uno de ustedes. Entonces, eso cada persona puede aprender del otro, pero si está cegado por la arrogancia, va a ser difícil. Va a ser difícil incluso que aprenda lo que tiene que aprender para poder crecer.
va a ser incluso difícil que pueda aprender lo que tiene que aprender para corregir una cualidad negativa. Por ejemplo, eso que hizo Norma hace un momento, comentar, bueno, de su lucha y comentar a veces su carácter fuerte y todo, eso es humildad, ¿ves? Es empezar reconociendo algo que uno está trabajando y si no hay humildad va a ser difícil que todo lo demás prospere. O sea, si yo quiero trabajar en mi refinamiento personal, si no parto de la humildad de reconocer tanto lo bueno que soy como las dificultades que tengo, entonces va a ser muy difícil ese crecimiento personal. Por lo tanto, la persona debe aprender y darle mucha cabida a lo que es la humildad en ese proceso. Y bueno, ya para terminar, dice aquí Claudia, un segundo a mirar el chat, dice, ah, ok, dice aquí dejaron la invitación al grupo, para el grupo de mujeres de conexión, también Gisela puso ahí para conectarse los que quieran unirse al grupo. Y por acá me pregunta Claudia, dice, Rabino, entonces, bueno, leer el libro siempre para ayudarnos a mejorar nuestras cualidades. Sí, es lo que yo dije al principio. Se lo digo con sinceridad, no les recomiendo leer el libro porque yo sea el autor. O sea, si fuera así, si fuera así, les diría que lo compraran, que lo compraran y recomendaran más personas para que lo compren. Ahí sí me convendría, no mentira. No estamos hablando de eso. Pero las personas que ya adquirieron el libro y los que no lo han adquirido, pues sería bueno que lo compren. También hay un libro que estamos pendientes de regalar. Nuevamente excusas por eso, pero hay una dificultad ahí con el tema de Amazon México. Pero va a llegar, Besrat Hashem. De pronto incluso lo voy a poner en versión Kindle también para que lo puedan adquirir digital. ¿Ya? Pero la idea del libro es que, le soy sincero más todavía, yo, en la medida que estoy repasando el libro, me acuerdo de cosas. Es mi libro, yo lo escribí, pero hay cosas que a uno se le olvidan, ¿ves? Entonces, el repaso, la constancia en esta lectura y estas cosas le ayudan a uno. Incluso yo, que soy el autor, también debo procurar repasar constantemente ciertas cosas porque se nos olvidan, porque todos estamos en esa lucha. Ya todo está, y el olvido es muy frecuente con los afanes de la vida. Entonces, sí se necesita repasar. Y quien quiera hablar personalmente conmigo, hablar de pronto qué cosas quiera, está trabajando para corregir, podemos identificar cosas como lo hicimos con Norma, el ejemplo que pusimos, y entonces la persona puede identificar un aspecto, por lo menos uno de los tantos que tenemos que trabajar, para poder entonces afianzar en eso. Entonces el libro, como ya dije al principio también, no es un libro para contar el Homer, no es un libro solamente para cuando la época del Homer, sino también de reflexión constante y de introspección, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dejar allí. Les deseo muchísimas bendiciones, que sigamos creciendo y avanzando y sobre todo avanzando en la humildad para reconocer tanto las cosas buenas que tenemos que Hashem nos dio, como también esas cosas, esos aspectos que están ahí que necesitan refinarse, que Hashem nos dé la humildad y la capacidad de ver todas estas cosas y avanzar y crecer. Les deseo todo lo mejor. Nos vemos, Besat Hashem, la próxima semana. Buenas Gracias. noches, Rabino. Gracias, Rabino. Muchas Todo gracias. bien. Gracias, a buenas todos. noches. Chao, que pasen muy bien. Gracias. Gracias, Rabino. Chao. Gracias, Ra. Buenas Feliz noches. noche.